Hola, mi gente linda. Feliz de estar nuevamente con ustedes en nuestro miércoles de en vivo. Y hoy con un tema maravilloso, un tema que ustedes aprecian y del que piden bastante información. Y pues bueno, hoy en respuesta a esas muchas inquietudes que ustedes han manifestado, pues hoy tenemos un invitado maravilloso para hablar sobre ese tema tan apasionante como el de las emociones. Así que qué felicidad darnos esta nueva cita. Cuénteme desde dónde se están conectando. Angie, Claudia, ¿desde dónde se conectan? Saludamos a Francisco, nuestro invitado de hoy. Qué felicidad verte por acá. Alina, buenas noches. Qué rico verlos. Bueno, a hacer la invitación a Francisco para que se vaya a conectar. Ya. Ahora ¿Cómo está? estamos. Hola, hola, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. ¿Y a ti cómo va tu día? ¿Cómo estuvo Muy bien, este miércoles? muy bien. Miércoles o lunes pequeñito, ¿no? Me parece que fuera Bueno, como un lunes. depende cómo lo queramos considerar. Puede ser un lunes pequeñito este. Pero bueno, estoy muy Sí, contento de acá de la invitación que me hiciste, de poder compartir este rato juntos y con todas las personas que nos estén viendo, claramente. muchas gracias por aceptar la invitación. Yo también muy contenta de tenerte aquí y que podamos compartir sobre este tema, porque sabes, Francisco, es un tema que en la comunidad que yo estoy conformando pregunta mucho, escribe mucho sobre ese tema de las emociones, lo que me permite intuir que Claro. no solo es en la comunidad mía, sino es un interés general de las personas aprender mucho sobre las emociones. Entonces, muy agradecida que hayas aceptado esta invitación a compartir con nosotros todo eso lindo que has investigado, que has aprendido en el ejercicio que lleva acompañando a muchas personas. Entonces, bueno, quiero que nos cuentes de ti, quién es Francisco, a qué se dedica Francisco, para que la comunidad te conozca un poco. Claro, claro que sí. Bueno, ¿quién es Francisco? Vamos a empezar un poco por de dónde vengo. Yo soy de Argentina, hace 6 años estoy viviendo en Colombia. A nivel de la profesión, te puedo decir que en Argentina yo trabajé casi 10 años como oficial de bomberos y trabajando como licenciado en seguridad e higiene en el trabajo. Y hoy por hoy, acá en Colombia y con la transformación que tuve personal y profesional, me estoy dedicando de lleno a lo que es el mundo del crecimiento personal, desde lo que es el coaching profesional, la PNL y bueno, todo lo que hablamos y lo que vamos a hablar hoy sobre el manejo de las emociones, los sesgos psicológicos que hay detrás de las emociones y cómo nosotros podemos vivir una vida más acorde a lo que nosotros queremos, una vida que con un pensamiento más estratégico podamos disfrutarla más. Bueno, y acabas de contarnos que algo pasó en tu vida y te dedicas o tomas la decisión de transitar estos caminos de desarrollo personal. Y esta, Francisco, es una pregunta obligada para todos mis invitados, porque como charlaba contigo, el poderle contar a la gente cuál es mi historia y qué me motivó a mí puede motivar a muchas personas, porque las historias de todos son muy diferentes. Yo entré en estos caminos por una cuestión de salud, ¿cierto? Entonces, otros por situaciones financieras, otros por situaciones laborales. Yo quiero que nos cuentes qué fue eso que pasó en tu vida que hizo un quiebre y que tú dices, bueno, como que hay que replantear el camino. Sí, mira, es algo que creo, y como lo que decís, ¿no? Que muchas veces no nos damos cuenta de cómo estamos viviendo nuestra vida y cuando se hace ese clic de decir como, bueno, ¿cómo quiero realmente vivir mi vida o cómo quiero empezar a vivirla? Es cuando empiezan a aparecer la conciencia plena que nosotros queremos. Y yo debo decir que ese momento llegó hace unos cuantos años atrás, cuando ya estaba acá en Colombia, pero venía alineado un poco de lo que hacía en Argentina, y es que como te decía y como le contaba a la comunidad, trabajando como bombero muchas veces nos tocaba ir a salidas de incendio o de rescate de personas en las cuales vos como labor profesional la sacabas del lugar siniestrado y la persona se iba al hospital quizás o a otra zona. Y yo siempre me quedaba pensando, es como, ¿qué pasará más allá de este apoyo que se hace
el momento en el cual está el siniestro. Y, sí, y eso me quedó sonando, pero fue pasando el tiempo y no le di después como esa atención. Estando acá en Colombia, ya hace unos cuantos años atrás, yo empecé a querer cambiar algo o mucho de mi vida. Es cuando ya no me sentía cómodo con lo que venía haciendo, sentía un poco ese desarraigo y esa distancia con Argentina, pero acá, bueno, yo acá estoy con mi esposa, estoy con mi familia y viviendo una vida en la cual estamos contentos, pero si pasaba eso decía como, siento que no estoy llevando o no estoy viviendo esta vida que quiero y quiero cambiar algo, pero no sé por dónde. Y eso fue lo que me llevó primero a vivir un proceso de coaching personal propio para yo decir, ¿qué es lo que Francisco tiene por dentro? Así como me decías, como, ¿quién es Francisco? Y bueno, yo me preguntaba, decía, ¿quién es Francisco? ¿Qué es lo que tiene Francisco por dentro que puede servir en su vida? Y bueno, empecé a darme cuenta que había muchas cosas fuertes, muchas cosas profundas y mucho poder interior, el cual cuando empecé a hacer conciencia de él y empecé a accionar con responsabilidad y con intención a dirigir la vida de la forma en que yo la quería dirigir. Y eso me hizo hacer, después de vivir mi proceso personal, me metí de lleno, Tatiana, a estudiar, a leer muchísimo, a investigar, a certificarme con organismos internacionales como es la ICF, como es la Sociedad de Programación Neurolingüística, con máster también universitarios, para tener la información más actualizada, no solo la que está, sino la más actualizada. Y eso me llevó a darme cuenta de que si yo me di cuenta a mí mismo que tenía mucho dentro mío y que yo podía vivir mi vida diferente, era muy probable que haya otras personas así como yo, ya sea en Argentina, en Colombia o donde estén, que también tienen que saber que tiene mucho poder dentro de cada uno de ellos y que si sí quieren vivir su vida de manera diferente, lo pueden hacer. Van a tener que trabajarlo, esto no es solamente pedir y que llegue. Va a haber que trabajarlo, pero van a poder vivir una vida que sea mucho más feliz, mucho más llevadera y eso que lo que te decía, ¿no? Decir como hay una vida mucho mejor de la que podemos vivir. Que a veces creo que nos tiramos muy abajo o podemos tener pensamientos que nos hagan pensar que la vida es muy difícil y que la vida y el día en día es muy complicado. Bueno, el coronavirus de ahora nos hace afirmar que hay cosas que sí son delicadas, pero también nos hace afirmar que hay cosas que son importantes en nuestra vida y a cual le podemos poner toda nuestra intención, toda nuestra acción y todo nuestro amor para realmente disfrutar nuestra vida por nosotros y por los que queremos. Bueno, Francisco, gracias por contarnos este pedacito de tu vida que es supremamente valioso y yo quiero a la comunidad decirles que cuando sientan o quienes estén sintiendo lo que Francisco sintió, como que algo quiero que cambie, pero no sé qué, se den la oportunidad de buscar apoyo y orientación. Porque mira que igual las cosas suceden con un propósito, ¿cierto? Y suceden con un noble objetivo. Pero yo viví lo que tú estás contando mucho tiempo, muchos años insatisfecha con esa realidad. Y esa insatisfacción obviamente hizo que en mi cuerpo pasaran muchas cosas, esa desestabilidad, esa negatividad en la que vivía, generó pues una cantidad de situaciones al interior de mi cuerpo que desencadena en una enfermedad crónica que afortunadamente superé, ¿cierto? Pero el tema va a esa que no es necesario llegar al momento crítico máximo para tomar acción. Cuando tenemos esa inquietud de que algo puede ser diferente y que es posible vivirlo, cuando no tengo ni idea cómo, busquen, no se queden en esa sensación de insatisfacción, sino que se den el permiso de buscar un libro, un video, una conferencia, y a partir de ahí se desencadena un proceso que termina siendo maravilloso y como en el caso tuyo, terminas transformando tu vida, ¿cierto? Pero ayudando a otros a hacer esa transformación. Entonces eso es maravilloso que nos lo hayas compartido. Y ahora sí, nuestro tema del día de hoy, las emociones. Las emociones nos hemos manejado por mucho tiempo en un concepto que hay unas emociones básicas. Y que la rabia es la rabia, que la tristeza es la tristeza. Pero hay cosas muy interesantes que tú has venido estudiando últimamente
Ujú. que me encantaría que nos compartieras hoy. ¿Cómo es esto de las emociones básicas? Mira, es algo súper emocionante, porque también yo escucho a muchos como, bueno, tengo miedo o tengo ira y bueno, no puedo hacer nada porque es la emoción que siento y hay estudios científicos que lo demuestran y no podemos hacer nada. Y el tema de que el estudio inicial, el que empieza como para dar un contexto a toda la comunidad, el más conocido acerca de las emociones fue en 1972. O sea, no estamos hablando que es recontraantiguo, pero hoy por hoy ya estamos hablando que hay unos cuantos años de diferencia, tenemos como 50 años de diferencia, y la evolución que hay a nivel de los avances científicos, a nivel de los avances del conocimiento de anatomía, de neurociencias, tenemos que ir un poco más allá de lo que se encontró en el 72, que en ese momento fue como una voladura de cabeza total. ¿Y qué es lo que pasó, Tatiana? Y es que hubo una persona que se llamó Paul Ekman, que fue a una tribu en Papúa Nueva Guinea para hacer un estudio con personas que no tenían como el contacto directo con la sociedad, con la comunidad, era un lugar muy inhóspito y alejados de todo. Y en el estudio que ellos hicieron, se dieron cuenta que respondían a 5 o 6 inicialmente emociones básicas, que dijeron cuáles son. Desde el análisis de Paul Ekman del 72 fue que todas las personas, sin importar dónde nacieran, respondían de la misma forma y con las mismas expresiones faciales y corporales a el miedo, la alegría, la rabia, la tristeza, lo que sería el asco y el disgusto. Decían, son emociones inherentes, son esas seis que se evalúan. Desde lo que es el mundo del coaching y la PNL también se las utilizan mucho para darles un análisis más concreto con algo que es una lista reducida. El tema es que fue pasando el tiempo y te imaginas que hoy por hoy ya no son ni 5, ni 6, ni 7 emociones consideradas básicas. Ya creo que no podemos llegar a una cuenta real de cuántas son, porque realmente el mismo, o no hay un mismo miedo, no hay una misma tristeza. La tristeza para mí no es la misma tristeza que para vos o la misma tristeza de las personas que nos están viendo ahora. Y no solamente que es la misma, sino que la vivimos de una manera diferente. Nos da información diferente a cada uno de nosotros. Y bueno, esto es algo que en una parte sí es muy útil poder tener un listado concreto y chiquito de emociones para poder identificarla. Porque cuando vos podés identificar una emoción, podés direccionarte a decir como, bueno, a ver, si esto es lo que estoy sintiendo, ¿qué puedo hacer? Porque si no sé qué es lo que estoy sintiendo, volvemos como a la pregunta inicial, como no sé qué pasa dentro mío, no sé qué es lo que quiero, no sé a dónde quiero ir. Pero una vez que tenés ese norte o esa definición, podés marcar un sendero mucho mejor. ¿Qué pasó como para dar un contexto mayor en este tiempo que tenemos acá? Y es, durante muchísimos años se utilizaron estas 6 o 5 emociones consideradas básicas y se hicieron muchos análisis emocionales de las personas para decir, bueno, sí, esto es el miedo y esta es la expresión del miedo. Esta es la tristeza y esta es la expresión de la tristeza. Esta es la rabia y esta es la expresión de la rabia que tiene cada uno de nosotros. Y la forma de combatir o tratar esta emoción es con esta parte específica. Pero lo que decimos, como era un número reducido de emociones, hacía que la acción no sea la misma para todas. Y los estudios que avanzaron, y hay uno que a mí me gusta muchísimo porque es súper actual, es casi del 2014, y este estudio dio un cachetazo al mundo científico, aunque, ojo, debo decir en este momento, también es un estudio y es una teoría, o sea que cada teoría tiene su parte de estudio científico al cual le han dedicado. Creo que cada uno de nosotros va a decidir si queremos creer a esa teoría o si le queremos dar el poder que nosotros queremos a esa teoría para que nos funcione. Creo que desde ahí Claro, va esa claro parte. que sí. Eso es clave, ¿Y ¿no? cómo siguió entonces? 2014, clave, total. 2014, y ahora sí estamos hablando que es algo muy, muy, muy cerca de donde estamos ahora. Y es que hubo otra persona, otra científica, psicóloga, que se llama Lisa Feldman Barrett, y que hace muy pocos años atrás fue a otra tribu, así como Papúa Nueva Guinea, pero en Namibia. Y la tribu se llamaba Imba.
y buscaron hacer un estudio similar al que hizo Paul Ekman en el 72. Pero llegaron a una conclusión diferente, y es que las personas no identificaban esa emoción como decían que es la alegría o que es la tristeza o la rabia, sino que directamente lo que identificaban era la expresión facial. Entonces, por ejemplo, si había una persona que estaba con, digamos, una sonrisa, con los ojos más amorosos, ellos no decían que la persona era alegre, sino que sonreía. O si había una persona que estaba con los ojos bien abiertos, quizás por susto o por lo que sería considerado de susto, ellos decían que esa persona estaba mirando. Entonces no pasaban a identificar la emoción, sino la acción específica que la persona, por su expresión corporal o su expresión facial, transmitía. Lo que dio un análisis diferente para decir que las emociones no son básicas, no es que son básicas e iguales en cada ser humano de cualquier país en el que se encuentre, sino que cada persona, según su contexto, según su religión, según sus conocimientos y creencias, construye su emoción por los conceptos que le da. ¿Y a qué llama estos conceptos? Es qué es lo que a vos te dice que eso es alegría, qué es lo que a vos te dice que eso es tristeza, o qué es eso que a vos te dice que es miedo o rabia o disgusto. Y fue un cambio muy grande, como te digo, son estudios similares pero con resultados diferentes, en el cuales pasaron a cambiar esta identificación de emociones básicas a emociones construidas. ¿Por quién? Por cada uno de nosotros. Las emociones, en este estudio de Lisa Feldman Barrett, llegó a decir que las emociones son construidas por nosotros. Y ahora, con esta información, quizás vos te preguntes, o los oyentes que nos están viendo, es, bueno, ¿y con esto qué? ¿Qué hacemos con esta información? Y es justamente, teniendo una parte o un conocimiento teórico, también hay una parte acompañada de lo práctico que se puede usar para nuestro favor. Desde el estudio de Paul Ekman, volvemos al 72, lo que él nos decía es que, por ejemplo, con el miedo, si una persona siente miedo, es porque tiene la sensación de que algo valioso va a perder, o alguien valioso en su vida no va a estar más. Entonces tiene esa sensación de pérdida, de miedo. Entonces Paul Ekman lo que nos dice es que ante una situación de miedo podés hacer algo. Una es proteger tu propia vida, porque ese miedo de decir como, bueno, a ver si mi vida depende de eso, o qué es lo que podés hacer para proteger ese bien que es valioso para vos o ese alguien que es valioso para vos. En el 2014, y con el otro estudio de Lisa Feldman Barrett, lo que ella decía es, para tratar nosotros nuestro estado emocional, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, lo que llama granularidad emocional, que sería definir realmente qué es lo que estoy sintiendo. Definir si realmente es tristeza, si realmente es rabia, si es una rabia para el otro o es una rabia conmigo mismo, o es un miedo que yo estoy teniendo por ansiedad de cuidar mi propio cuerpo, mi propia vida, o es un miedo por un tercero, porque como decíamos, los miedos son diferentes. Y ella decía que mientras más específico podamos ser nosotros con la definición que estamos experimentando en ese momento y la podamos categorizar, nos va a dar un beneficio mayor para saber en qué posición ponernos y cómo contestar. Y la segunda parte que nos dice Lisa Feldman Barrett es lo que llama prestar atención al presupuesto corporal. Y esto también a mí me parece alucinante porque ya dice que las emociones no son que son básicas así, como decíamos, representadas de un momento al otro, sino que nuestra energía, nuestro presupuesto corporal, la energía que nuestro cuerpo y nuestra mente necesita para vivir, va a influir en nuestro estado de ánimo. Y creo que tanto vos como yo, como las personas que están asistiendo en este momento, van a saber que cuando tienen falta de sueño o tienen hambre, seguro que están con un estado de humor diferente a que se durmieron la mejor siesta de sus vidas y quedaron satisfechos. Entonces, con esto nos dice, cuidemos nuestro presupuesto corporal con la alimentación balanceada,
con el ejercicio, con el descanso y con el cuidado de nuestro cuerpo, que mientras mejor esté cuidado nuestro cuerpo, por contraparte, él va a responder de una mejor manera en el estado emocional que experimenta en ese momento. Mira, y aquí surge algo importantísimo, Francisco, y es esa responsabilidad en la que entramos con nosotros mismos de identificar la estructura de la emoción en mí, porque la única persona que puede saber realmente descubrir qué significa eso que estoy sintiendo soy yo, ¿sí? La interpretación no la puedes hacer tú. Sin embargo, nos dejamos a la interpretación en el sentido que permitimos que definan lo que yo estoy sintiendo quienes me rodean. Entonces, como estoy haciendo la cara así como arrugada, yo puedo estar preocupada, ¿verdad? Pero como estoy haciendo el ceño, entonces en casa o en el trabajo, es que está de mal genio. Es que ella como es tan de mal geniada, siempre está de mala cara. Y yo me voy permitiendo meterme en ese concepto que se está definiendo acerca de mí en el afuera, pero no tiene relación con lo que está pasando dentro de mí. Yo no estoy de mal genio, lo que estoy es preocupada. Seguramente mantengo preocupada mucho tiempo y en vez de ocuparme, vivo en la angustia de que algo, que algo salga mal, de que no está bien, de que está faltando, qué sé yo, cualquier cosa que te pueda generar preocupación. Total. Pero no gestiono eso, ¿sí? Y el entorno me está interpretando o me le está poniendo un rótulo a mi rostro y yo permito que eso suceda y entonces cuando viene la persona a trabajar contigo y dice, ay, es que yo soy muy mal genial, pero nos metemos en esa piscina a navegar y nos damos cuenta que no había tal mal genio, ¿sí? Sino era otra situación que hacía falta ser interpretada por el mismo individuo para poderlo trabajar, porque tú lo decías hace un momento, si yo no sé qué estoy sintiendo, ¿cómo lo voy a gestionar? Que es la inquietud principal de la gente, cómo se desarrolla la inteligencia emocional y cómo gestionar. Clave, súper importante que yo sepa lo que estoy sintiendo para mí, qué significa. Que independientemente a mi postura, de mi lo que está dentro pasando. Y eso es una responsabilidad individual, porque ninguno puede analizar, yo lo puedo sentir por ti y decir, es que Francisco, lo que pasa es que no, ¿sí? Y eso es lo que nos va haciendo inteligentes emocionalmente, es darnos el espacio a conocer de nosotros. ¿Qué desencadena el estado, por ejemplo? ¿Qué situaciones o personas desencadenan ese estado que aún yo no he logrado definir? Digamos que no he logrado definir la emoción que yo estoy sintiendo, pero yo sí puedo observar qué personas y situaciones la desencadenan, la detonan, hace que se haga evidente. Esa observación también es única y exclusivamente mía. ¿Cómo se me manifiesta en el cuerpo? Eso solamente lo puedo saber yo. Sí, algunos dirán, no, es que la ira se le pone la cara roja a la gente cuando está de mal genio y el emoticón que ponen es una carita roja, el ceño fruncido, ¿cierto? Pero no, realmente no. El mal genio para mí puede ser manos frías, para ti puede ser un vacío en el estómago, para otro puede ser cabeza caliente. Y es otro aspecto importante a reconocer de cómo se manifiesta en mí la emoción. Y en esa particularidad e individualidad de ese proceso emocional en mí, yo lo puedo gestionar dándome el espacio a mí, pero pues igual el terapeuta o el coach no me va a poder ayudar si yo no tengo esas claridades. Mira, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, porque una parte es la importancia de entender ese poder personal que nosotros tenemos para identificar realmente lo que nosotros estamos sintiendo. Porque así como decís, cuando te dicen como, no estés triste, y es como, no, es que no es triste lo que estoy sintiendo, o no, que estás rojo, no estés enojado, y es como, no estoy enojado, estoy nervioso, quizás. Pero muchas veces pasa que nos lo dicen tantas veces que nos lo terminamos creyendo. Y puede ser que vos no seas una persona que sos malgeniada como te lo dicen que sos, pero lo han repetido tantas veces que podés decir como, bueno, ¿será que soy malgeniado? No sé, me lo dicen tantas personas, es
me dicen por eso es que debe ser eso. Entonces, esa importancia de uno poder diferenciar que el que puede identificar en concreto qué es lo que está sintiendo y experimentando es uno propio. Lo que está por afuera es un comentario que a veces puede ser acertado y otras veces no. El tema es que cuando no es acertado y no nos ayuda de la manera que nos tiene que ayudar a vivir nuestra vida, nos tenemos que poner en ese punto para decir, bueno, pará, ¿sigo escuchando lo de afuera o empiezo a tomar esta decisión personal de yo decir cómo me siento realmente? Y con esa parte ya decir, bueno, si me siento así, ¿cómo yo, desde mi autoconocimiento, puedo gestionar inteligentemente esto que estoy sintiendo? ¿Cómo yo, con esta información que conozco porque es lo que yo mismo estoy sintiendo, puedo yo aplicar de una manera óptima, de una manera más eficiente, porque es lo que yo estoy sintiendo? Y te permites en ese instante o en ese momento que haces esa identificación, te permites transformar en ti, porque ya cuando sabes, identificas qué está pasando contigo, pues es mucho más sencillo proceder con esa información que se tiene, de qué manera cambiarla. Y soltar como podríamos decir, como la negatividad o el conformismo a que, como me lo han dicho tantas veces, me lo han dicho desde que soy niña, entonces yo me describo ser como ese rótulo que me han puesto. Y allí me conformo, porque es que pues a mí toda la vida me han dicho que soy de mal genio, y como ese es mi genio, y así soy yo, y pues toda la vida ha sido de esta manera, nunca ha sido de manera diferente, ni nos quedamos allí y entramos como en un conformismo, como esto no puede cambiar. Lo digo porque yo lo viví, Francisco. Yo decía, es que como yo soy de mal genio, ¿sí? Y yo decía, bueno, sí, yo entiendo que soy de mal genio, pero ¿y eso cómo se quita? ¿Cómo se quita? Sí. Sí, yo creo que hay muchas veces que estos rótulos externos tenemos que hacer consciente cuál es este rótulo que yo tengo, o el rótulo que creo tener. Porque hay algunos rótulos o etiquetas que si bien yo no decidí, la acepté. Entonces, este es el momento para decir, bueno, hasta este momento tenía ¿quiero seguir manteniendo este rótulo o quiero cambiarlo? Porque ahí es donde empieza una parte importante, que es la gestión por medio de la acción. No es solamente decir, listo, ya lo identifiqué, listo, Tatiana, listo, Francisco, ya identifiqué, es como, bueno, ahora, ¿qué hacer con esto? Porque también la parte de la acción, la parte de la gestión emocional, tiene su proceso interior para realmente llevar a ese cambio, para decir, si este no es el rótulo que quiero, ¿cuál es el rótulo que sí quiero? ¿Cuál es el que quiero yo definir por mí? ¿Cuál es el rótulo con el que me quiero identificar? ¿Cuál es el rótulo que quiero que los demás me vean y se identifiquen con lo que yo tengo? Y ahí es algo que cambia la información y da una validez desde esta fuerza y este poder interior mucho mayor, porque ya no estás pidiendo la opinión externa, sino que estás escuchando tu opinión interna y estás accionando desde tu conocimiento interior. Bueno, hay otra pregunta que surge con mucha frecuencia, que la acabo de hacer. Bueno, ¿esto cómo se quita? ¿Cómo diluyo cómo mejoro mi emoción? Que te decía yo, preparándonos para el live que yo manejo dentro de la consulta y dentro de los talleres, identificar mi emoción primaria de gestión, entendiendo como ese hábito que tengo yo a permitir reaccionar o accionar, a veces no es reacción, sino simplemente tomo acción desde esa particularidad que puede que yo haya aceptado, que pueda que sí sea, o que yo la haya terminado aceptando por un efecto reiterativo del entorno que me dicen tú eres, y yo lo acepto. O puede que yo ya haya ese reconocimiento. Entonces estoy utilizando esto como mi mecanismo de reaccionar a cualquier situación o accionar a cualquier situación. Y se me convierte a mí en un hábito. Y pues como tú sabes que las emociones son cuestión química en el cuerpo, voy desarrollando una adicción a esa química, una necesidad de frecuentemente estar haciendo esas descargas químicas cerebrales que hacen
que, entre comillas, una sensación de bienestar en el cuerpo, pero no es de bienestar como tal, sino de, ay, me dieron mi dosis. ¿Sí? De la misma manera como el adicto frente a la sustancia que consume. Pues hay muchas sustancias que realmente bienestar no generan, pero te dan como un momento de placer, de desconexión, de relax. Algo pasa en el cuerpo que tú te habitúas constantemente a estar generando, o estás acostumbrado también a esa tristeza permanente. Luego, hay personas que son adictas al sufrimiento, entonces constantemente están generando eso, y desde ese patrón o ese rótulo que se eligió, entonces yo reacciono desde ahí, se me convierte en lo que yo llamo entre los procesos como la emoción primaria de gestión, que es importante reconocerla, darme cuenta que yo principalmente ante las circunstancias que vivo, entro en lo que podríamos llamar tristeza, ¿sí? Lloro profundamente, me preocupo por el otro, siento que no hay posibilidades, que el mundo cada vez es peor, independientemente sea lo que sea. Entonces es también importante hacer ese reconocimiento, reconocer, Total. y ahí es la tarea un poco más compleja, ¿no? Porque es reconocer ese hábito tuyo, pero también permitir reconocer en ti el ramillete de las emociones, cómo están todas. Porque si bien es cierto que con frecuencia reaccionas o accionas desde la ira, también las sientes todas, también te da miedo, también te da tristeza, también te da alegría, también sientes frustración, impotencia, desesperación, las sientes todas. Entonces, la tarea allí es de autoconocimiento, es con esa emoción primaria que es como el primer escaloncito, pero después sí permitirse el saber cómo vivo yo la tristeza, cómo vivo yo el miedo, cómo vivo yo la alegría. Es de esa manera que yo puedo entrar en una gestión emocional fluida, permanente y constante. Claro, creo que nosotros tenemos que entender que somos cuerpo y mente. Hay una conexión entre nuestra cabeza, nuestra mente y todo el cuerpo físico. Y así como decís, hay neurotransmisores que liberan dopamina, serotonina, oxitocina, cortisol, diferentes neurotransmisores que algunos nos hacen sentir bien y otros por ahí no nos hacen sentir tan bien. Y que puede ser que nosotros estemos acostumbrados a ellos, porque nuestra mente, si nos vamos a lo biológico, busca dos cosas: gastar la menor cantidad de energía posible y mantenernos con vida. Y si hay veces que decís como no, es que yo por miedo no hago nada nuevo, es porque tu cerebro no quiere gastar energía en algo nuevo y quiere protegerte. Tu cerebro, vos tenés miedo porque tu cerebro te está cuidando. Entonces es entender cómo nuestra mente funciona, pero cómo nosotros le podemos dar más conciencia a lo que estamos experimentando. Y con eso, a mí me lleva, yo hay algunas cosas que soy muy estructurado, igual ya me conoces, y hay cosas que a mí me gustan como mucho de paso a paso. Y a mí, por ejemplo, cuando hablamos de gestión emocional o una gestión inteligente emocional, yo lo pongo en 5 puntos. En 5 puntos. El primero es la identificación, que es lo que estamos hablando desde que empezamos. Es realmente qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que está pasando dentro mío. ¿Estoy sintiendo realmente el mal genio que me dicen o es que me siento nervioso o me siento triste? ¿Estoy sintiéndome con miedo o siento, no sé, o estoy sintiendo tristeza o angustia? ¿Qué es lo que estoy teniendo? Identificar en el primer paso. Lo segundo, que también es importante, es aceptarlo. Así como decís, la tristeza es real y la vas a experimentar. Que tengas el miedo es real y lo vas a sentir y vas a tener tu descarga de los neurotransmisores en la mente que van a hacer que te expreses o funciones de una manera diferente en ese momento. El miedo, la tristeza, la alegría, la rabia es real. Aceptala. La invitación es aceptar qué es lo que estás vos sintiendo en ese momento. Una vez que lo estás aceptando, la tercera parte es dejarlo de expresarlo, o sea, expresarlo con tranquilidad, permitítelo expresar, no es de, no sientas tristeza, que creo que eso también nos han acostumbrado a nivel de familia o cultural, y es, no llores. Si te sentís mal, no llores, no demuestres debilidad, quédate ahí, o
no, tampoco digas tanto que querés a todo el mundo, porque no, eso, cuidadito, los sentimientos para uno, los sentimientos de acá para acá, ¿sí? Entonces, permitite expresar lo que estás sintiendo, esa emoción que identificaste, que aceptaste y que la expresaste. El cuarto paso estaría desde lo que es la valoración, de decir, esa emoción, en este contexto específico, ¿me está potenciando o me está limitando? ¿Me está ayudando en mi día, en mi toma de decisiones, o me está perjudicando en mi toma de decisiones y en cómo estoy viviendo mi vida? Valorar cómo estás experimentando esa emoción específica. Y una vez que valoraste cómo está esa expresión, ese sentimiento, esa expresión del sentimiento, la quinta parte va a lo que estamos diciendo ahora, es llevarlo a la acción, llevarlo a la gestión, es qué querés hacer al respecto. Ya identificaste, aceptaste, expresaste, valoraste, es si vas a hacer conciencia de todo esto, ¿qué querés hacer de diferente? ¿Qué querés hacer con esto que estás sintiendo? Si te está potenciando, ¿lo querés potenciar más? ¿Qué es lo que tenés que hacer o qué es lo que podés hacer para sentirlo más y compartirlo más? Y si es algo que te está limitando, ¿qué es lo que podés hacer para cambiar esa situación específica? Quizás depende de vos, quizás es algo que tenés que desarrollar como un recurso nuevo, una habilidad nueva para hacer algo diferente, porque de vuelta, vivir encerrado en la casa, triste, o vivir encerrado en la casa pero feliz, es la decisión de uno. Y eso está dado desde el conocimiento personal y la acción que se quiere hacer. Yo creo que con esto no es solamente, como decíamos, no es solamente identificarlo, que es importantísimo, pero no es solamente identificarlo, es también qué querés hacer con eso, qué acción querés mantener, qué acción diferente querés implementar o qué acción tenés que desarrollar para modificar esto específico que estás experimentando en tu vida. Con estos 5 pasos, Tatiana, rápidos, me parece que uno no solamente puede direccionar la vida de una manera más positiva, sino más estratégica, conociéndote cómo funciona tu cabeza, cómo funciona tu cuerpo, qué es lo que vos crees, cuáles son las cosas importantes que valorás en tu vida y qué querés hacer de diferente o qué querés hacer para vivir la vida que vos querés vivir inteligentemente y gestionando tus emociones. Y aquí nos pones en este contexto de no hay ninguna emoción negativa, porque de todo, cuando tú te das cuenta de si vale la pena o no seguir en esta sensación que tengo, porque reconozco que me limita, entonces pues valdría la pena que yo hiciera, tomar acción para modificar esto. Entonces, en ese aspecto, eso que venías sintiendo, por lo que te has sentido culpable, juzgado o criticado, qué sé yo, termina siendo una oportunidad de mejora en el ejercicio de autoconocimiento, claro está. Lo puedes poner en práctica y entonces es allí cuando se da cuenta que las emociones no son negativas, simplemente son expresiones de esta dimensión en la que nos encontramos, de la humanidad, es una forma de relacionarnos y son claves y fundamentales en nuestra vida. Nos hablan y nos cuentan de nosotros mismos y están ahí para conocer de mí. ¿Y conocer qué? ¿Cómo me relaciono yo conmigo misma y con el entorno? Entonces terminan siendo tremendamente positivas el permitirlas todas, ¿no? Lo que tú decías hace un momento. Sí. Socialmente se ha llevado a que reprimamos ciertas sensaciones que tenemos o sentimientos que tenemos derivados de las emociones, como que no está bien visto que los caballeros lloren, por ejemplo, o que llores en un contexto en donde no deberías llorar, o que expreses un mal genio, un disgusto por algo que te pasó. Mira, en el trabajo, no, cuidado en el trabajo, hay que cuidar el trabajo, entonces lo que estés sintiendo, si tuvo mal genio, ¿cómo hace eso? Y mira cómo lo saca en otro lado, pero en el trabajo no. Entonces, nos ponemos en esos contextos, nos limitamos a hacer y a expresar lo que hay aquí adentro, esa originalidad que tenemos.
esa Total. posibilidad de sentir la gama, el abanico de emociones que tenemos para gestionar la vida. Creo que como mensaje que podemos dar a todos los que están escuchándonos es que hay que reivindicar a las emociones. Está bien sentirse triste, está bien si un día tenés miedo, está bien si un día tenés rabia. Ahora, lo que uno puede analizar conscientemente es durante cuánto tiempo querés sentir esa emoción. Porque, y con eso es hasta lo que decís y aceptar lo que está pasando. Más en esta época de pandemia tan delicada donde hay muchas personas que están sufriendo y han sufrido la pérdida familiar. Si tuviste una pérdida y no estás triste, joder, que es el momento para uno decir, mirá, para llorar la pérdida, para mostrar que era importante para uno. No es para decir, no, vivamos la vida, que la vida es todo color de rosas. No, 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 no. Hay momentos y momentos. Si vos sos un boxeador y no sentís rabia cuando estás en un ring porque tenés que pelear y ganar una pelea, no, esa pelea puede ser que no la ganes, ¿eh? Total. El tema es qué queremos hacer nosotros con una emoción que estamos sintiendo. ¿Cuánto tiempo querés experimentarla? Porque está bien sentir las emociones, ya lo dijimos, son parte nuestras, partes de las emociones que se generan en nuestra mente y en nuestro cuerpo. El tema es, ¿esa emoción en ese momento te potencia o te limita? Si te potencia, fantástico. Si te limita y vos querés hacer algo diferente, es el momento para que sepas que sí se puede hacer algo diferente. Que no es que tenés que hundirte en esa emoción por los siglos de los siglos. Es una decisión personal. Ejemplos como puntuales con respecto a si me potencia o me limita. Y, por ejemplo, la ira, que la criticamos tanto, cuando logro identificarla y sentirla, puede ser que para mí sea una condición de movimiento. No para todo el mundo va a ser de la misma manera, ¿sí? Pero resulta que cuando yo amé el mal genio, lo que dices tú del boxeador, el sentir esa mal genio, el conectar con la química de la ira, lo potencia, le da acción y termina dando un knockout, ¿sí? Que si lo evitara sentir, pues pasaría lo que acabas de decir, sí, como que esa pelea no la ganaría, ¿sí? Es probable. Yo le digo a muchas personas que dicen, es que yo soy muy miedoso, es que yo le tengo mucho miedo al cambio, es que yo, pues bendito miedo, porque si el miedo no existiera, yo creo que no existiría la raza humana, porque gracias al miedo, el hombre de las cavernas huyó de muchos peligros en muchos momentos y eso permitió que existiéramos. Entonces, bienvenido el miedo. El tema es conoce cómo es ese miedo en ti, si realmente sí es miedo, ¿sí? Identifícalo y lo que estás diciendo parece tan valioso y es determinar si esto que yo siento me potencia o me limita. La tristeza nos lleva a la quietud, ¿verdad? ¿Cuántas veces es necesario aquietarse, parar, tomar un respiro? Y si un evento que me entristece me permite a mí entrar en ese estado, bienvenido sea. Creo que lo que buscamos también es, con toda esta información que estamos dando, que estás compartiendo, que estamos dialogando entre los dos, es ir un poco más allá de la emoción. Es qué mensaje tiene para mí esa emoción. ¿Qué es lo que me está queriendo decir? Porque como decías, ese miedo es una emoción adaptativa para la supervivencia. Si el hombre de la caverna no tenía miedo, no volvía a la caverna. Y tener ese miedo sirvió para mantener la especie con vida. Hoy por hoy, tener miedo muchas veces no sirve. Hoy por hoy, ese miedo es decir como, protejámonos más, sigamos usando tapabocas, sigamos teniendo distanciamiento social, sigamos lavándonos las manos. Eso no lo hacemos de caprichosos, es porque estamos cuidando la vida nuestra y de nuestros seres queridos. Entonces, este miedo, en este contexto específico, nos puede potenciar y nos puede ayudar a mantenernos con vida, a nosotros y a los que queremos. Entonces, ¿cómo darle la vuelta para decir qué información específica me está dando esa emoción? ¿Cuál es esa información que me está dando y cómo la puedo utilizar a mi favor? Y es probable que si te haces esa pregunta, la contestación y la respuesta te sorprenda. Así es. También es importante, Francisco, que hagamos conciencia de
de que no hay una certificación en inteligencia emocional, que yo vaya a la curse, me entreguen un diploma y a partir de ese momento soy inteligente emocionalmente, me gestiono inteligentemente con emociones. Sí. Esto se trata de un proceso, de un camino, de un paso a paso, un proceso de conocimiento. Fíjate que está mi esposo aquí que nos acompaña, siempre está pendiente del tiempo. Nos quedan 15 minutos. ¿Ya quedan 15 minutos? ¡Wow! Se pasó. Se pasó el tiempo. Sí, estaba diciéndoles, se me fue la idea de lo que les estaba diciendo. El tema de las emociones, de cómo muchas veces lo que estamos sintiendo nos marca una diferencia en nosotros, pero esa importancia de saber que... Sí, sí, que esperamos, que sean muchas veces, y yo lo digo también por mí, porque cuando yo empecé este proceso de crecimiento personal y desarrollo espiritual, yo quería las cosas así, ¿no? Y que mágicamente sucediera algo en mí, ¿sí? Y realmente sí es mágico, o sea, si lo reconocemos, sí es mágico. Cuando tú permites que empieces en tu vida a dar resultados, es mágico experimentarlo y vivirlo, pero no es mágico en el sentido que no es una varita mágica que te toca en el cerebro y ¡pum! ¿Sí? Entonces, no existe la certificación en inteligente emocional a partir de la cual sales y ya las gestionas todas y todo lo manejas. Es un proceso de conocimiento de ti mismo. ¿Y cuándo se acaba el proceso? Pues posiblemente, cuando desencarnemos, porque en mi concepto creo que tampoco ahí acaba el proceso, porque el alma nunca muere. Entonces, ¿cuándo termina el proceso? Pongámosle ese límite, pues termina el día que tu cuerpo se apague y tu alma trascienda a otros estados del ser. Pero mientras estés vivo es un proceso constante. Claro, en la medida en que te entrenes, en la medida en que tomes responsabilidad de ti mismo, pues en el corto o mediano plazo vas a aprender muchas cosas de ti. Pero igual como los seres humanos estamos expuestos a vivir diferentes momentos, diferentes estados, eso requiere que de mí salgan esos recursos que están ahí guardaditos para vivir otro momento. Y en ese otro momento te das cuenta que puedes gestionar o vivir o experimentar la emoción de una manera diferente a como normalmente lo venías haciendo porque estás en otro contexto. Por ejemplo, el hecho de la maternidad. Eso hace que una mujer, cuando ya es mamá, cuando ya concibe y tiene a su bebé, pues las emociones seguramente las va a manejar de una manera muy diferente a cuando era una chica soltera, hija de casa. Seguro. Entonces, el proceso de autoconocimiento, de estar presentes para nosotros es un proceso que no termina y se trata es de acompañarnos a nosotros mismos en el camino que llamamos vida. Total, es algo que la información es importante, por eso es lo que decimos, sí, si podés hacer algún curso, algún estudio específico, te va a dar la información útil que está. Y actualizate también para no solamente comprar lo que estudiaste por primera vez, sino actualizate para ver cuál es la última información o la última investigación que hay. Pero en definitiva, y yo también estoy de acuerdo con lo que decís, es una decisión personal. No es algo que decís, hoy hago el cambio de switch y hoy ya soy un experto en este tema. No, es algo que es una decisión personal, trabajar y caminar este camino. Conocerme, porque también el yo de hoy no es el mismo que el yo de ayer y también no será el mismo que el yo de mañana. Pero como toda esta información puedo darle utilidad en mi vida específica. Y es algo que, como decís, no acaba porque cada vez hay más información y cada vez hay más experiencias propias que cada uno de nosotros está experimentando y viviendo. Entonces, con cada momento vamos a tener seguro un pensamiento específico. Así que sí, este crecimiento es un camino de ida, si querés transitarlo. Bueno, aquí nuestra comunidad nos escribe, por aquí dice Blondan, tal cual, es un proceso constante. Así Iris nos dice, desde cuando tu atención está en ti, puedes caminar, pero puedes caminar en este proceso. Y si es cierto, pues estar presente para ti. Sí, Pugliari nos aplaude.
Vamos a ver qué más dicen por aquí. O sea, esa que aplaude Cugliari, Julieta, es mi hermana que es psicóloga en Argentina, así que también está compartiendo y tenemos muchas charlas con ella también de esto, así que ahí gracias por los aplausos a la distancia. Abrazos, Julieta, que ojalá podamos compartir y tertuliar de estos temas tan maravillosos. Vamos, estoy mirando por acá, Natalia saluda. Bueno, unos minutos para preguntas. ¿Hay alguna pregunta específica que quieran hacer aprovechando hoy la presencia de Francisco? ¿Algún otro mensaje que nos quieran compartir? Nos ponen muchas manitos saludando. Bueno, Dona, muchas gracias a todos. Corazón. Ok. Bueno, parece que... ¡Qué linda charla! Gracias, hermosa. Claro que sí. Para ustedes, con mucho amor, con el compromiso. Yo siempre digo una cosa, Francisco, y es que estos espacios son de crecimiento para mí. Eso lo hacemos para la comunidad, claro que sí, para entregar herramientas. Hoy entregaste 5 pasos, maravilloso. Pero nos enriquecemos mucho en estas conversaciones. Claro. Yo crezco muchísimo, aprendo también. Entonces es de ambas direcciones, ¿no? De dar y recibir en estos encuentros. Y ya te estaremos invitando para charlar de otros temas, porque también he visto que estás desmitificando mitos. Ah, sí. Un montón de mitos que tenemos en muchos temas, me parece maravilloso. Y quiero que le cuentes un poco a la comunidad sobre eso, sobre el canal que tienes. Hiciste un ejercicio precioso durante la cuarentena de compartir tus apreciaciones sobre ciertos textos, ciertas obras literarias. Sí. Entonces, quiero que nos cuentes un poquito de eso que estás haciendo para ayudar a tu comunidad y que quienes de la comunidad mía quieran empezar a seguirte y aprovechar esas herramientas. Ay, bueno, muchas gracias. Bueno, para las personas que están en este momento viéndolo, en Instagram también me van a encontrar como francisco.cugliari. En Facebook me van a encontrar como Francisco Cugliari Internacional, donde ahí normalmente es donde hay muchos posteos y reflexiones sobre temas específicos que pueden ser útiles. Hay un canal de YouTube que se llama Francisco Cugliari Internacional también, donde ahí hay muchos videos sobre reflexiones, sobre temas específicos como lo que estábamos diciendo de los mitos, que a mí es un tema que a mí me gustó mucho grabarlo, porque muchas veces nosotros nos creemos algo, así como decíamos de esta etiqueta o de este rótulo. Bueno, hay muchas cosas que nosotros creemos como ciertas porque nos las han dicho así, pero es una invitación que yo doy para dar la oportunidad de pensar de una manera diferente. Entonces hay videos de mitos que están desmitificados, hay información nueva, y así como decías, hay un podcast que se llama Libros en 15 minutos, que fue un desarrollo que hice nuevo por el inicio de la pandemia y para brindar un beneficio de lo que yo podía hacer, y fueron, hasta el momento hay 15 libros, de los cuales el tema central es el desarrollo y el crecimiento personal, que están resumidos en 15 minutos las ideas y los conceptos principales de estos libros. Así que invitación, si quieren, van a tener mucha información. Si te gustan los podcasts o los videos o la lectura, son diferentes formas de permitirte desde lo que es la decisión personal en el crecimiento y en el desarrollo, direccionarlo de la forma en que vos querés. Así que ahí tienen un montón de información útil y que, bueno, aprovecho también que, como todos los videos que estás haciendo y las publicaciones que vos también haces, que son muy útiles para todas las personas. ¿También acompañas procesos individuales o formatos de talleres grupales? ¿Cómo manejas la bueno, para contar también, sí, yo estoy como docente universitario de un diplomado en programación neurolingüística. También soy docente, tutor y supervisor de una escuela en formación en coaching, que sería para personas que quieran vivir un proceso personal o que quieran formarse como coaches. Y también trabajo como consultor en empresas, brindando lo que es la transformación cultural, el agilismo, en lo que es organizaciones y, por supuesto, sesiones 1 a 1 de coaching con personas que quieran vivir un proceso personal, que quieran permitirse vivir un cambio en su vida decidido. También hago acompañamientos 1 a 1 con la persona que esté dispuesta a hacerlo. Bueno, pues muchísimas gracias, porque estos son más oportunidades para la comunidad y tú sabes que conectamos más con unos que con otros y por eso es importante tener ese abanico para nuestras comunidades y que sepan que no solamente lo que yo cuento y yo digo,
no tengo toda la verdad, no soy la única que acompaña procesos, hay muchos profesionales como Francisco que están viviendo su propósito y su misión de vida enfocados a acompañar a otros. Entonces, de verdad, muchas gracias por contarnos de ti, por compartir tus estudios y tus investigaciones en el campo emocional. Gracias enormes por esas 5 claves que nos das hoy en este live. Ojalá el live va a quedar grabado, va a estar un día completo en el feed y luego lo pasamos en la IGTV para que puedas mirar y tomar nota específica de los aspectos relevantes del live para ti, que sean de utilidad y anotar esos 5 pasos que hoy nos regala Francisco para empezar a continuar o consolidar o madurar ese proceso de inteligencia y gestión emocional. Bueno, también muchísimas gracias. En estos últimos segundos, también muchísimas gracias a vos por este tiempo. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron como asistentes y comentaron y nos pusieron sus mensajes y que se permitieron tener esta hora juntos una decisión diferente. Podían haber estado viendo la tele o comiendo, pero no, se quedaron para escuchar una charla y escuchar algo diferente que les puede dar valor y ser de utilidad. Así que también un saludo muy grande y agradecimiento a todas las personas que nos compartieron y que seguro que van a ver este video después. Y en particular a vos por invitarme a compartir este espacio. A ti muchas gracias, muy agradecida por esta aceptación de esta invitación y espero que sean otras más y que podamos tener conversaciones sobre otros temas que nutran a nuestras comunidades. Dale, definimos después. Chao. Hasta luego. Chao.